¿Qué es la permacultura? Si hacemos esta pregunta a los que tenemos cerca, quizás muchos no sepan contestarnos, y eso que no hablamos de ningún invento reciente. Nuestros siguientes invitados de la mañana, Elena Sánchez Pérez y Enrique Llanes, nos van a resolver esa y muchas otras dudas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por ahí, Elena. ¿Qué es la permacultura? Porque es verdad, ¿no? ¿Crees que hay mucha gente que no sabe lo que es? Sí, o sea, pese a que la permacultura nació en los años 70, sigue siendo algo que, bueno, para un porcentaje muy elevado de la población es desconocido. No se tiene, te suena un poco, si suena agricultura, pero no saben muy bien lo que es. Y bueno, pues la permacultura es un sistema de diseño multidisciplinar, es una herramienta que nos permite diseñar espacios productivos en el cual se tiene en cuenta la observación de la naturaleza, cuáles son sus dinámicas, cuáles son los elementos en el ecosistema, cómo se relacionan entre sí y atraer todos esos conocimientos al espacio productivo. Aparte de, por supuesto, recuperar culturas tradicionales al espacio productivo, así como los últimos conocimientos científicos que se atraen también, como por ejemplo pueda ser, en este caso, lo que yo me dedico es a la agricultura, ¿no? Entonces, pues atrayendo todas esas funciones, ¿no? Sobre todo la natural, ¿no? El tratar de tener un conocimiento más profundo de qué sucede en el ecosistema, qué relaciones se están produciendo entre los distintos elementos y tratar de reproducir eso en un sistema de producción de, en este caso, alimentos, ¿no? Entonces, recuperas también esos valores tradicionales que se perdieron en la agricultura pues después de la Revolución Verde. En ese sistema había que producir y se añadió pues un montón de fitosanitarios a la producción. Había muchos saberes tradicionales que se han perdido en ese camino. Se trata de recuperarlos también y, por supuesto, la permacultura es una herramienta muy empírica que, como te he dicho, está basada en la observación de la naturaleza, pero también en muchos conocimientos científicos que se han ido haciendo de conocimiento de la naturaleza, de saber cómo funciona, que se traen también. Entonces, con estas tres perspectivas, consigues un tipo de producción que es muchísimo más sostenible y además no solo deja de producir impactos negativos en el entorno, sino que crea impactos positivos, es decir, el hombre trata de generar impactos positivos en el entorno. Enrique, ¿y cuál es la relación con el hombre, no? ¿Hasta qué punto importa lo que piensa el individuo? No sé, a la permacultura le importa la tierra, está claro, pero convivir en armonía también con el ser humano. Claro, es que bueno, los humanos tendemos muchas veces, ¿no?, a pensar que nosotros no somos parte de nuestro ecosistema, pero somos una parte intrínseca, ¿no? Somos un animal más que está dentro de un medio y se relaciona con los demás elementos de ese medio, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer un poco hincapié en lo que decía ellos. La permacultura se centra muchísimo en las interacciones entre los distintos elementos del sistema y en no contraponerse a esas interacciones, sino en aprovecharse de ellas para poder producir más. También la permacultura es muy multidisciplinar, incluye disciplinas como la arquitectura, la acuaponía, la hidroponía, la micología, y es una visión holística que trata de coordinar todas esas pequeñas disciplinas que han sido una disciplina en sí misma, ¿no? Y la relación con el hombre es, nosotros somos productores y consumidores en este sistema. Vivimos dentro de un sistema agroalimentario que, como media, por ejemplo, en los Estados Unidos, una unidad de energía cuesta 7,3 unidades de combustible fósil. Y eso es lo que nos cuesta producir. Eso es un sistema sostenible. No es un sistema sostenible desde el punto de vista de cuando yo tengo un elemento o un alimento manufacturado en mis manos, una comida precocinada, por ejemplo, esto contiene muchísima menos energía que la energía que se ha gastado en manufacturar, darle calor, producir y transportar ese producto. Entonces es un sistema que cuando el coste energético es 5 veces mayor el coste de lo que aporta energéticamente ese producto a la persona, no va a poder durar Algo está mucho. fallando, ¿no? Claro. Si hablamos de las aplicaciones que tiene la permacultura, me gustaría que nos lo explicarais en relación a vuestro proyecto. Es un proyecto en el que lleváis inmersos unos cuantos meses, unos cuantos más de diseño previo. Totalmente. Hablamos de Rhizobium, ¿qué es? Bueno, pues Rhizobium es un proyecto que estamos llevando a cabo en Barajas de Melo, un pueblecito de Cuenca, y bueno, pues allí lo que estamos haciendo es utilizar todos estos enfoques que le damos a la permacultura, tanto para producir alimentos como para educar en permacultura, ¿no? Nosotros consideramos que es un movimiento que va mucho más allá de la producción individual, sino de que se
imbrinca dentro de la sociedad. Entonces, desde Rhizobium lo que hacemos es primero producir nosotros alimentos evidentemente basados en la permacultura y en la ecología regenerativa. Producimos esos productos para un cliente directo, es decir, nosotros lo que pretendemos es que el cliente conozca qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Un cliente más comprometido que no solo quiere comer alimentos de alta calidad, sino que además quiere saber cómo se han producido, quiénes los han producido y cuál es la historia que hay detrás de estos productos. Pero también queremos atraer a la gente a la finca, que conozca lo que estamos haciendo, pues bueno, primero para que aprenda, pero también para que reconecte. Es una educación ambiental muy basada en la acción, ¿no? Tanto que niños como hombres como mujeres puedan venir a nuestra finca, aprender directamente in situ pues todas estas relaciones de la naturaleza y se lleven eso a casa, y cuando estén en casa, pues tanto si tienen un pequeño balconcito como si tienen una parte de atrás en su casa donde normalmente está el perro, pues que planten y que participen de este movimiento social de personas que están queriendo cambiar el sistema agroalimentario, que están queriendo cambiar la manera de consumir. Y por última parte está la parte del diseño, que ya no es solo el diseño de lo que nosotros hayamos diseñado en nuestra finca, sino que hay gente que necesita, bueno, pues esa poquita ayuda de, pues mira, yo tengo estos terrenos, o tengo esta terraza, o tengo este espacio incluso dentro de casa, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo pensáis que podríamos producir esto, producir lo otro? Entonces, bueno, pues nosotros les damos recomendaciones y ayudas en cuanto al diseño, ¿no? Pues tienes estas cosas, puedes hacer esto otro. Porque no podemos entenderlo como replicar, ¿no? Que muchas veces se utiliza, ¿no? este verbo, pero cuando hablamos de permacultura no sirve, ¿no? No se puede copiar lo que estaba aquí y hacerlo allí, ¿no? No, porque tienes que adaptarlo pues al lugar donde estés, ¿no? Yo si tengo una mala hierba que me crece específicamente en Barajas de Melo, pero si vivo en Andalucía no la tengo, esa hierba tiene un contenido en carbono, en nitrógeno, a lo mejor en hierro y fósforo, que yo puedo aprovechar como un abono verde, pero en Andalucía esa misma hierba no existe. No puedo extrapolar ese diseño, sino los principios del diseño. Y añadiendo un poco a lo que dijo Elena, la permacultura también, en lo que hacemos en Rhizobium, entronca mucho con nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros producimos y vendemos a un grupo de consumo, no le vamos a vender a ese grupo de consumo un mango en diciembre ni un limón, le vamos a vender algo que esté de temporada. Y cuando una persona viene a hacer un taller, seguramente venga a hacer un taller de preservación de comida. Se acaban de recoger no sé cuántos ajos en las pedroñeras, hay este excedente, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los preservamos para poder comer durante el invierno ajo, época en la que no se produce? Las peras, las uvas, los higos. Tronca un poco también con la manera de vivir y de comer y de relacionarse con el entorno que tenían nuestros abuelos antes de que llegara la Revolución Verde, ¿no? ¿Y en qué medida es importante que vuestro terreno tenga historia? Contándonos un poco de eso, ¿no? Porque no sé si era un requisito o es algo que se encontró por casualidad. No, fue por casualidad. Pues en este caso la finca tiene un molino del siglo XV, perdón. Es de 1565 el 1565 molino harinero, es un molino harinero y, como te decía, parte de la permacultura también es recuperar ciertos saberes tradicionales, ¿no? En Barajas de Melo es un pueblo muy característico porque tenía varios molinos, no todos ellos están en funcionamiento, incluso el nuestro no está en funcionamiento y bueno, pues lo que pretendemos también es pues a toda esa gente que viene de visita que conozca pues bueno, pues saberes tradicionales del entorno, pues cómo se traía la harina, cómo se molía, ¿no? Y cuáles eran las medidas en fanegas, ¿no? Que yo también dije, pero bueno, ¿esto qué es, no? Energía hidráulica, única y exclusivamente energía hidráulica. Entonces, bueno, pues el molino es una suerte de aula de la naturaleza, o queremos que sea un aula de la naturaleza, en la que no solo estemos aprendiendo los conceptos desde los más básicos de la naturaleza hasta los más complejos en las interacciones que se producen dentro del ecosistema, sino que nosotros nos vemos inmersos en él y recuperando saberes tradicionales. Y no queda mucho tiempo, te quería hacer una pregunta breve, te quería preguntar hasta qué punto para formarse, para aprender sobre permacultura, hay que aprender sobre el terreno, ¿no? Con las manos en la tierra. No sé si es un requisito, si no tanto. Claro, volvemos un poco a lo que decíamos antes, al ser tan multidisciplinar tú puedes adquirir habilidades que después puedes replicar en tu casa, por ejemplo, yendo a un taller sobre vermicompost o yendo a un taller sobre preservación de frutas o de comida, que después fácilmente tú puedes hacer, o poner tu propio huerto en la terraza y contribuir de esa manera, pero también puedes aprender de manera teórica aprendiendo arquitectura y sabiendo cuál es el empuje o el peso que me puede soportar este tipo de pared construida con barro y madera, y etcétera, etcétera. Creo que se puede hacer de las dos maneras, pero una práctica, aparte de ser siempre más divertido, creo que es una manera de aprendizaje mucho mejor, se te queda mejor clavado. Claro.
¿Algo que queráis añadir muy brevemente? ¿Algo que se Nada, vaya bueno, en el pues tintero? animar a todo el mundo a conocer un poquito más la permacultura. Es todo un movimiento de gente que está volviendo al campo con esos valores por bandera y nada, que bueno, pues que conozcan, tanto si vienen quieren ir a visitar el molino ahí en Barajas de Melo, serán bienvenidos y bueno, animar un poco a todo el mundo bueno, pues a cambiar un poquito de conciencia, a consumir un poquito mejor, que nos va a venir bien al cuerpo y bien al medio ambiente. Bueno, pues gracias a los dos por darnos esta clase, que falta nos hacía a muchos, y bueno, suerte con el proyecto. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, tiempo ahora para el resumen de noticias en